Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy me gustaría hablar acerca de las obras, una parte muy importante en el cristianismo, y me gustaría tocar el versículo que está en Mateo 7:15, y la palabra de Dios dice así. Vamos a leer del 15 al 19 y dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el 20 también, así que por sus frutos los conoceréis. Es muy interesante el entender la comparación que la Biblia hace en esta parte acerca de o entre los frutos de un árbol y las obras de una persona. Lo interesante aquí es que en el número 16 dice: por sus frutos los conoceréis. Eso quiere decir, la Biblia nos está mostrando que nosotros vamos a conocer un árbol dependiendo del fruto que este árbol produzca. Y bueno, en esta parte, en el número 17, divide entre árboles buenos que dan buenos frutos y árboles malos que dan malos frutos. Yo siempre que hablo acerca de este versículo de la palabra, de esta parte de la palabra, yo siempre hago la comparación y doy el ejemplo. Una persona que va por la calle y no tiene absolutamente ningún conocimiento acerca de botánica o acerca de ciencias naturales, y de pronto ve un árbol que está lleno de manzanas. Entonces la persona, sin tener ningún conocimiento alguno sobre vegetación, sobre árboles, se va a dar cuenta instantáneamente que se trata de un árbol de manzanas. Si va más allá caminando y encuentra un árbol en el cual están colgando naranjas, la persona va a saber absolutamente de inmediato que se trata de un árbol de naranjas. Sería loco pensar que esta persona, al ver naranjas, piense que este es un árbol de manzanas, o que al ver manzanas piense que este es un árbol de naranjas. Asimismo, es la comparación que hace la palabra de Dios con el cristiano. Las obras del cristiano, las obras de cada persona muestran qué clase de cristiano y qué clase de persona es esa. Cuando un cristiano produce frutos buenos, entonces entendemos que se trata de un cristiano. Cuando una persona, o cristiano entre comillas, produce frutos malos, entonces entendemos que se trata o de una persona que no es cristiana, o una persona que quizás finge ser cristiano o piensa que es cristiano, pero en realidad no lo es, porque sus obras no lo confirman. Es interesante pensar que el árbol de manzanas no se tiene que esforzar en dar manzanas. Simplemente las da porque de eso está hecho. Simplemente las da porque su genética está hecha para eso, para dar manzanas. Asimismo, el cristiano no tiene que esforzarse, o no debería esforzarse para dar buenos frutos. Debería darlos espontáneamente. Está en su genética, está en su llamado, está en el perdón que Dios le ha dado en la cruz, en el cambio que Dios ha hecho en su vida al momento en el cual Él murió por él y Él entró a su vida, y el Espíritu Santo cambió todo lo que había allá adentro. Y entonces el cristiano empieza a producir automáticamente, espontáneamente, obras buenas. Ahora es interesante ver que hay muchos cristianos
que siendo aún cristianos siguen pecando, que siendo aún cristianos llega un periodo en su vida en el cual ellos se apartan de la palabra de Dios. Y en este versículo no queremos enseñar que el cristiano no puede pecar o que el cristiano siempre tiene que hacer buenas obras, de otro modo no es cristiano. Lo que la palabra de Dios está queriendo enseñar es que la naturaleza del cristiano, la naturaleza de la persona que ha conocido a Cristo, que ha sido transformado por el Señor Jesús, que ha tenido un encuentro cercano con Dios y que ahora tiene una relación con Dios, esa naturaleza, esos frutos que produce el cristiano son naturalmente buenos. Puede pecar, pero entonces entra en ese punto el versículo y la parte bíblica en la cual Dios habla de la oveja perdida, que el pastor, el buen pastor, siempre va a ir por su oveja, la va a recoger y la va a traer de nuevo al rebaño para que ésta siga haciendo buenas obras y siga dando frutos buenos. El Evangelio de Cristo habla de gracia, no de obras. El Evangelio de Cristo, el plan de salvación de Dios, es un plan de salvación de gracia, es un plan de salvación de misericordia, en el cual el hombre no puede hacer absolutamente nada para conseguir el perdón de Dios. Simplemente Dios le entrega la fe y el hombre cree porque Dios le ha entregado la fe. Y el hombre es acercado a Dios por la gracia de Dios. Pero luego de ese hermoso momento en el cual conocemos la gracia de Dios, luego de ese periodo en el cual Dios cambia nuestras vidas, en el cual Dios nos transforma, vienen las obras de las cuales habla este versículo, las buenas obras que el ser humano hace por haber conocido a Cristo, por haber sido transformado por Cristo, por haber sido llamado por el Evangelio de Dios a hacer buenas obras. Para terminar, las buenas obras no nos salvan, pero las buenas obras muestran que el cristiano ha sido salvo. Las buenas obras hablan de que una persona, o muestran que una persona en algún punto de su vida ha sido cambiado, transformado por el precioso Evangelio de Jesús y ha sido llamado a ser parte de la familia de Dios.